si su intención genuina es crecer y si su negocio tiene que ver con su para qué, porque, a ver, hacer un negocio solo por dinero y para mí se queda corto, porque llega un momento en el que si ya estás facturando lo suficiente y tenés una vida cómoda, es como, ¿para qué lo seguirías? Para mí un negocio que trasciende es aquel que va ligado al para qué de esa mujer y, y es hacer lo que haga falta para mí, lo que se requiera, y eso involucra formarse en distintas habilidades, o sea, desarrollarse, trabajarse personalmente, porque como dije al inicio, somos principiantes al próximo nivel, entonces, si a día de hoy no estás teniendo los resultados que querés, seguramente falta conocimiento, falta información que simplemente lo tenés que desarrollar y entender también que es un proceso, que no va a ser lineal, que seguramente vas a tener altas y bajas, pero es si tu para qué es más grande, o sea, va a ser más fácil hacerlo. Ahora, si capaz si lo haces porque te dijeron que era el negocio del momento, capaz no te funcione, capaz te frustres y ahí es realmente revisar qué de verdad querés. Y ahí volvería a la pregunta de si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? Siento la energía en mi cuerpo, me impulsa para adelante. Diseñar mi propia vida me parece desafiante. La zona de confort nos engaña, es una cárcel de la que hay que escaparse. Si quieres realizar tus sueños, te damos fuerzas para despertarte. Ideas para vivir, para sentir, para escuchar. Ideas, ya va a empezar. Bienvenidas a Ideas, un podcast que inspira, enseña y motiva. Y hoy estoy con Jessica Ortigosa. Estamos desde Goya y Mar del Plata conectadas para hablar sobre las mujeres y los negocios. Jessy, contame por qué crees que una mujer de negocios tiene que trabajar la mentalidad. Antes que nada, agradecerte por la invitación. Me encanta estar en este espacio con vos. Así vamos a ver todo lo que sale, ¿no? Eh, yo creo que es fundamental trabajar en la mentalidad y esto no es solo para mujeres, sino para mí es independiente a toda persona porque siempre lo digo que somos en realidad ignorantes al próximo nivel. Entonces, tal vez arranquemos con un negocio, con un emprendimiento, podamos tener o no conocimientos. Entonces, si queremos lograr determinados objetivos y determinados resultados, definitivamente en esto de que somos principiantes al próximo nivel, entonces requerimos trabajarnos mucho nuestra mentalidad, porque a ver, capaz, acá seguramente tenés tu audiencia de mujeres que son emprendedoras, otras que están en el proceso y otras que están, capaz, lo pienso, buscando emprender. Entonces va a tener que ver mucho qué es lo que trae uno como su historia para realmente decir, bueno, hay determinados conceptos que ya los tengo claro, tengo creencias, a ver, todos tenemos creencias, limitaciones, una historia que nos limita, más allá de que inclusive haya sido linda y la forma en cómo lo haya vivido. Entonces, creo que el trabajar la mentalidad es fundamental para lograr objetivos y resultados y crecer en nuestro negocio de emprendimiento. Me gusta llamarlo negocio porque uno arranca a emprender, arranca con un emprendimiento, pero uno no se puede quedar eternamente en el emprendimiento, sino convertirlo realmente en un negocio, en algo que sea rentable, que nos dé dinero, que nos dé aprendizajes, más habilidades y para todo eso también es trabajar la mentalidad. ¿Vos decís que influye todo esto que a Uf, nosotros nos compone en nuestro emprendimiento para que después se convierta en un negocio? sí, totalmente. A ver, cada uno ve con determinados lentes la vida. Vos tenés una historia, yo tengo otra historia, dependiendo de lo que hayamos vivido en los primeros años, primeros 7 años, primeros 12, es el lente con el Wow. que cada una está viendo la vida en sí.
las situaciones a las que me enfrento. Mi historia me traspasa. Todo lo que viví, tal vez cuando era niña, cuando era adolescente, todo eso va a marcar la forma en cómo yo esté viendo la vida. Puede que una persona, no sé, por ejemplo, creció en un ambiente de negocios. Entonces, para esa persona es natural emprender. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, de que yo crecí pensando, o sea, me criaron de una forma en la que yo tenía que estudiar, tenía que formarme y tenía que ingresar a una empresa y jubilarme. Eso era todo el seteo y la programación que yo tuve. Resulta que siempre pongo por ahí mi historia porque es más fácil referenciarlo y a la vez que cada persona que esté escuchando, que esté viendo, lo pueda llevar a su misma historia. Que no tiene por qué coincidir, pero sí a partir de eso uno se cuestiona, bueno, cuáles fueron esas situaciones que yo viví, tal vez en mi infancia, en mi adolescencia, para estar a día de hoy frente a esta situación, frente a esta vida, porque a ver, la vida que tenemos a día de hoy, cada uno la creó consciente o inconscientemente. Entonces estamos traspasados por nuestra historia, por todo eso que vivimos, y si realmente no cuestionamos eso, o a la vez no somos conscientes de que tal vez a día de hoy no esté pudiendo resolver una determinada situación, porque no trabaja en mi mentalidad, no trabaja en mis creencias y mis limitaciones, va a ser difícil lograr esos resultados que yo mismo me estoy poniendo, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de decir, bueno, a mí me resetearon o me reprogramaron para tal camino, para hacer tal cosa? ¿Qué es lo Sí, que te hace a vos entender que no era así o no lo ibas a hacer así? a mí me empezó a pasar que siento que un poco el cuerpo me empezó a pasar factura, porque de pronto en ese momento hacía como 5 o 6 años que estaba en un trabajo en relación de dependencia. Y yo inicié en ese trabajo luego de 2 carreras en informática. De hecho, un poco ese trabajo lo conseguí gracias a estar en la primer carrera, digamos. Mi jefe fue, pidió a una compañera, me recomendaron e ingresé a la empresa. Y al principio a mí me hizo mucha ilusión estar en esa empresa, o sea, me conectó mucho esta parte de él como emprendedor. Siempre digo que mi primer jefe fue mi primer mentor, porque fue él, siempre contaba su historia de cómo arrancó Sorpresa y para mí era wow. Claro, sí. Y es como inconscientemente como que me hizo soñar a que tal vez yo pudiera lograr eso. Él al principio me acuerdo que durante los primeros 2 años siempre me preguntaba si yo me sentía bien estando en la empresa y yo le decía que sí, porque fue como todo un proceso de aprendizaje. Era una empresa de distribución y logística y yo hacía toda la parte administrativa. Sí, la parte administrativa, no contable, sino esta parte más de logística de pedidos, y eso estaba en una parte de la oficina. Y me relacionaba mucho con sus hijos, que eran los hijos del dueño. Entonces era como que tenía mucha cercanía con toda esta parte de cómo se gestaba un poco la empresa, Claro. y eso me generó mucho aprendizaje, como ver en cercanía eso. Pero Bien. llegó un momento en el que, claro, había habilidades que no las tenía, como por ejemplo ventas, entonces yo no podía escalar, digamos, o crecer hacia las ventas, por ejemplo. Entonces empecé a encontrar un techo. Era como esto nada más lo que podía hacer dentro de la empresa, porque bueno, la empresa tampoco era tan grande y tenía tantas áreas como para poderlo escalar, ¿no? Entonces, en ese camino a mí me empezó a generar con mucha frustración el ver que tenía un techo, o sea, mi crecimiento. Lo empecé a sentir y como que no veía otras posibilidades, no tenía herramientas en nada, ni en Claro. gestión emocional, en coach y liderazgo, nada. Bueno, eso está bueno. Y ahora vamos a meternos en eso también. Entonces, empecé a ver que en realidad todo eso que a mí me habían dicho, estudiar, era muy buena estudiando, siempre tenía los mejores promedios, era muy estudiosa, bueno, arrancé en una empresa,
la típica de que te pongan en relación de dependencia con los aportes y todo, o sea, como que todo lo había conseguido. Pero pronto empecé a encontrar un vacío de que esto me está aburriendo, no estoy creciendo, siento que ya aprendí todo y que sigo haciendo lo mismo siempre. Entonces como que empecé a caer, me enfermé, de hecho me empecé a enfermar, o sea, me diagnosticaron hipotiroidismo. Ahí empecé todo un proceso porque encima tenía muchísimos síntomas de enfermedad y no lograban dar con qué era lo que tenía. Hasta de hecho me dijeron que prácticamente estaba al borde de la depresión. Me mandaron al psicólogo y ahí creo que arranca como un proceso en donde arranco la segunda carrera en informática, decido empezar a estudiar de nuevo porque, bueno, algo tenía que hacer para sentir yo que estaba creciendo. Y en eso, esta carrera que empecé a estudiar está orientado hacia el liderazgo, hacia la parte empresarial. Entonces, en todo ese proceso de aprendizaje, más determinadas materias, me acuerdo una que siento que me sirvió muchísimo, que era desarrollo emprendedor y liderazgo, algo así más o menos, me acuerdo. Y esa me llevó a un mundo nuevo de ver, de investigar en YouTube en ese momento, que siento que fue como un despertar. En el camino me pasó claro, empiezo a buscar nuevas cosas y la conozco a Marita por otro emprendimiento que tenía, porque en el proceso 2015 arranco a estudiar de nuevo, seguía en la empresa, llegué a un acuerdo con ellos para reducir los horarios porque no me daban los tiempos, digamos, entonces termino trabajando mediodía, arranco, aparte de estudiar, al año creo, con el primer emprendimiento, que fue una tienda online de productos Sintac, y que bueno, ahí empezó como todo un aprendizaje, porque en Claro. realidad todo eso que me dijeron me di cuenta que no era para mí, esto de jubilarme en una empresa, imagínate, de conseguir la Claro. relación de dependencia, no era para mí. Arranco a emprender y en este camino arranco primero para mí, con el tema del marketing, la comunicación y todo. Y bueno, en 2019 arrancamos la agencia con Marita y con Kimi, que fue algo muy loco de coincidencia. En una conversación en la casa de Marita real arrancó Proyecto M y, y bueno, derivó en todo un proceso que siento que, bueno, eso me llevó no a renunciar a la empresa en 2019, a decir, bueno, apuesto al 100% por el emprendimiento, por el proyecto, y a partir de ahí arranca realmente un proceso verdadero de desarrollo personal, porque claro, me encontré con muchísimas limitaciones y creencias. Wow, ¿no? Ahora hay que encontrarse después con todo eso, porque por Sí, una cosa, que es como te dije, sí, que yo empecé queriendo hacer solo periodismo y resulta que me encuentro ahora con un compromiso de empezar a indagar mucho más para aportar el desarrollo a las mujeres, ¿no? sí. Y cómo es encontrarse con esas cosas que en realidad hay que empezar a trabajar, hay que Sí. agarrarlas y empezar a... ¿Cómo fue ese enfrentamiento tuyo de encontrarte con Y esa uf, Jessie? para ¿Fue mí duro? fue esto de, a ver, a mí me setearon para ser empleada, básicamente. Sí. Entonces luego arranco a emprender en equipo, aparte, y me empecé a encontrar conmigo mismo con distintas situaciones que sentía que limitaba mi crecimiento y el crecimiento del equipo como tal, porque todo lo que me trajo hasta acá no me iba a llevar hasta allá. Fuerte. Sí, Entonces, arranco, creo que lo primero, veo una publicidad de un mentor con el que conecté muchísimo en ese momento en PNL. sí. Y me resonó mucho el mensaje en el momento, hice la capacitación y compro el primer programa en desarrollo personal con PNL, que siento que fue el puntapié a tomarme en serio esto de desarrollarme personalmente, ¿no? No. A ver, para todos los que arrancan el desarrollo personal o saben un poco, ya tienen desarrollo personal, saben que no es un proceso fácil,
que no necesariamente es divertido. Uno se encuentra con sus sombras, con todo eso que lo limita, a veces te pone de frente determinadas situaciones con decir, che, esto lo tengo que enfrentar, lo tengo que trascender, se vienen las resistencias, el tal vez esto de te enfrentas un poco a tus peores miedos, ¿no? Claro, sí, Y es también el conocerse, porque en general no nos conocemos demasiado. La persona que por ahí dice, no, yo no tengo miedo, en realidad no te estás conociendo nada. claro. Y también una cosa es decir, bueno, yo quiero crecer, agarrar Claro, eso que estás sintiendo, esa sí, incomodidad, primero de haber sí, estado enferma y que te hayan sí, diagnosticado algo que tenías que enfrentar y después que tenías que enfrentar otros cambios a tu vida, que una cosa lleva a sí, la otra, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ahí a mí me resuena esto de lo que vos contás, esto emocional. Prácticamente, entonces, vos decís que para emprender debemos enfrentar un desarrollo personal. Sí, desarrollo personal que involucra para mí toda esta parte emocional de conocerse, de saber qué te pasa con vos misma y qué te pasa con tal vez con distintas situaciones que se te van a presentar. Yo siempre lo digo que yo fui ignorante emocional, o sea, no me conocía, siempre creía que yo tenía la razón y me acuerdo una frase que hoy en día lo siento muy limitante, que yo decía, yo soy así. Entonces, ¿qué Ah, posibilidad de cambio sí, hay cuando uno dice yo soy así? Entonces, a lo largo de mi vida logré cosas, pero en ese momento, durante demasiado tiempo, hasta casi los, no sé, 30 por ahí, me encontré diciendo esta frase, yo soy así, era como, yo soy así, si no te gusta, es como, te fuerte. chocaba con Igual una creo, barrera. sí, igual creo que hemos pasado por eso varias, ¿no? De decir, bueno, esto es así y no lo voy a hacer de otra Sí. manera. Una misma, ¿no? Ese diálogo interno. Claro, sí, sí, Ah, y otra cosa también es esto de cómo uno se trata, ¿no? En el desarrollo personal, uno cuando arranca, entiende también el poder de las palabras, el poder claro. de las palabras, lo que decreto, tal vez para mi vida, o mismo lo que me digo también, cuidar mucho esta parte de cómo uno se habla, cómo uno se trata ni hablar cómo puede tratar al otro, pero siempre empieza conmigo, o sea, qué es lo que hasta capaz ni lo decís, pero lo estás pensando. No sé, por ejemplo, soy una boluda, Sí, hablando muy en argentino. sí. Entonces, eso también, yo cuando arranqué con todo este proceso, empecé a chequear cada una de las cosas que me decía, si bien por la forma en cómo me educaron, nunca fui de utilizar malas palabras, digamos, porque no nos dejaban. O sea, Claro. era como, pero sin embargo, de todas maneras uno puede utilizar palabras hirientes consigo mismo que tal vez las trae como hábito. Mm. O sea, uno no se cuestiona muchas veces demasiado. Sin embargo, cuánto eso te puede dar una autoimagen determinada de uno mismo y cuánto te puede limitar también la forma. Jessy, PNL, ¿qué nos podés Sí. contar de eso? ¿Qué es? La PNL es lo que es la programación neurolingüística. Uno de sus, son tres personas quienes crearon la PNL, pero un poco se dieron cuenta que así como uno se puede generar un trauma en una determinada cantidad de segundos por pasar por un shock muy grande. De la misma forma también uno puede destrabar ese trauma en unos pocos segundos. Entonces es una herramienta en donde uno a través de distintos ejercicios puede destrabar un trauma y no te tiene que tardar años, sino destrabarlo en unos segundos yendo al inconsciente. Wow. Con eso ¿Y fue eso? sí, ¿Y eso es sí, un es proceso de poderosísimo. días o es rápido? ¿Lleva un tiempo Sí, poder sí, lograrlo? en general yo no me dedico a eso, más lo utilicé en Sí, su momento como para herramientas de desarrollo personal. A ver, la PNL es muy amplia, claro. tiene muchos ejercicios, hay personas que se dedican de lleno a hacer sesiones con PNL, algunos pueden involucrar lo que es la hipnosis, por ejemplo, para ir directamente al inconsciente.
pero hay muchas determinadas herramientas en PNL que justamente lo que hacen es trabajar con el inconsciente para que empieces a justamente reprogramar todo lo que uno trae, ¿no? Diferentes situaciones, depende también de lo que uno quiera lograr. Pero bueno, como en la PNL te puedo nombrar, a ver, en el camino fui viendo distintas herramientas, todo lo que es biodescodificación, certificaciones en coaching, liderazgo, hay muchas herramientas. Yo creo que digo que a veces te puede resonar, para mí te tiene que resonar la herramienta para trabajarla, para descubrirla y para aplicarla. Hay muchísimas, capaz a vos te funciona una, la otra no te Claro, resuena, vas por otro lado, pero es eso, para mí dependiendo de lo que quieras lograr y a la vez también que vayas de la mano de una persona que lo haga de la mejor manera posible, claro. ¿no? ¿Y vos tuviste muchos quiebres en este proceso de emprender? Cuando vos decidiste que ya empezaste como a hacerlo sola, bueno, con tus socias, Sí, ¿has sí, tenido quiebres? ¿Has tenido altos y bajos? ¿Cómo los sí. pasaste? Yo creo que cuando uno no tiene, por eso es tan importante lo que es el desarrollo personal y trabajarse la mentalidad, porque cuando uno no tiene desarrollo personal pueden pasar meses en estados de frustración, de no gestión con eso que me está trayendo la situación, una persona, la vida misma. Sin embargo, cuando uno se trabaja a sí mismo, lo que pasa es como esos periodos tal vez de frustración, de no encontrarle la vuelta, de bajas, son cada vez menores. O sea, capaz que antes, cuando yo no tenía desarrollo personal, pasaba meses dándole vueltas a una situación y capaz alguna se siente identificada que uno sobrepiensa, ¿no? Sobrepiensa todo el tiempo, las peores tormentas siempre el 90% solo pasan en nuestra cabeza. Sí, Cuando uno, claro. cuando uno no se trabaja a sí mismo, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, que sobrepensaba situaciones que me gastaban tiempo, energía, y era como que no le encontraba la vuelta. Me pasó situaciones con, no sé, de conflictos con familiares, que en su momento las he llevado por años, dejándome guiar tal vez por lo que dijo X, el otro, esto, el otro, pero por ejemplo no enfrentar la situación, eh, tomarlo de frente, hablarlo y pasar a otra cosa y en realidad capaz que si yo esa conversación lo hubiese tenido un año atrás, eso no No, pasaba, claro. digamos, no me llevaba tiempo, energía, el sobrepensar y todo, pero hay muchas habilidades que trabajar en esto del desarrollo personal y sobre todo cuando eso lo tengo que involucrar a mi emprendimiento, a mi negocio, ¿no? Porque la vida simplemente para mí te presenta determinadas situaciones que uno las tiene que resolver, las tiene que trascender. Y independientemente del hecho de que yo hoy en día tenga mucho desarrollo personal, no significa que no me pasen cosas. O sea, todo el Claro. tiempo pasan cosas. Lo que pasa es que hoy en día lo trabajo diferente, lo veo diferente, hay algunas cosas que ni siquiera me las tomo personal. Entonces es como la resolución de determinadas situaciones es mucho más rápida, inclusive lo enfrentás mejor y todo. Sí, Vos hablaste de ignorantes al próximo nivel. Y ahí, esto sobre todo lo anoté porque es algo que por ahí nos cuesta aceptar que siempre estamos sí, ignorando algo. Y una de sí, las cosas en este proceso de entrevistar a tantas mujeres, hay algo que ignoramos, es la parte financiera de nuestro negocio, ¿no? De que eso sí, que primero descubrimos nuestro propósito, vamos aprendiendo desarrollo personal, vamos llevando y liderando un proyecto. Pero ¿qué sí. pasa con esas finanzas? ¿Las ignoramos? Sí, yo creo que las ignoramos y por ahí nos da miedo ver de frente los números. O a la vez es también, tiene que ver también con la relación que tenemos con el dinero, que es algo que sobre todo, no sé, vos me dirás ahí si tocaste este tema con otras mujeres, pero como latinos tenemos todo un tema que traemos de muchos años de nuestra relación con el dinero. Hay creencias asociadas a que el dinero es malo, no sé, a mí, por ejemplo,
me han dicho que el dinero no crece en los árboles, vos pensás que sé yo, o sea, por hablar bien, ¿no? O sea, Sí, piénsenlo en con lo Argentina. lindo, con lo lindo. Vos pensás Sí, que dinero, sí, vos- todo ese tipo de cuestiones que si uno va a nivel inconsciente, uno se va creciendo con eso. Entonces es hasta lógico que uno después tenga determinados temas con el dinero. Yo la verdad que hace años que vengo trabajando mi relación con el dinero por toda la historia de mi familia también, que no sé, ha habido quiebras, robos. Entonces, todo eso está a nivel inconsciente y si uno no lo trabaja, o sea, hay una frase que dice más o menos así, que todo lo que uno no conoce, un poco está condenado a repetirlo. Entonces ahí lo que yo recomiendo mucho es, a mí me pasa que me pasaba antes, cuando yo estaba en este proceso de desarrollo personal, pasé como por etapas de un poco de polaridad, ¿no? De determinadas situaciones querer no estar más, por ejemplo, y por ahí me pasaba mucho con mi familia, mm, eh, por ver, porque ellos me espejeaban todo eso que yo era, ¿no? Que venía sí. haciendo, pero hoy en día, la verdad es que me encanta escucharlos porque en una conversación, hoy en día no me hace nada, o sea, el hecho de, Claro. de Ya escuchar está. una conversación y decir, ah, con razón tengo esta creencia. Ya, Ahí ya sabes de dónde viene. claro, pero antes me molestaba muchísimo, o sea, el hecho de enfrentarme hace unos años atrás en una reunión, por ejemplo, porque claro, me espejeaban mucho Mm, todo eso que estaba a nivel inconsciente y todas las creencias y limitaciones que había, que yo las tenía, pero hoy en día, y eso si a alguien más le pasa, les animo a que realmente lo utilicen como aprendizaje claro. de decir, bueno, esto, ¿qué es lo que me trae esta conversación? ¿Qué voy a aprender de acá? Y es re importante saber las raíces de uno mismo, ¿no? O sea, decir, ah, con razón, porque mi mamá piensa de esta forma, mi papá, mis abuelos, lo que sea, con razón, de ahí viene. O sea, es como, a día de Hay hoy, un yo con mi origen. papá, sí, hay un origen. Claro, Entonces, a día de hoy a mí me pasa que yo tengo una conversación que de pronto digo, acá, claro, o sea, de ahí claro, ahí. está. Entonces vos Y, decís que no enfrentamos los números y ujú. tenemos miedo a los números grandes y también nos quedan chicos. em, ¿Y cómo se hace para, qué le recomendarías vos a esa mujer de negocios como primer, o que está emprendiendo, que está comenzando con respecto a los números, a las yo, finanzas? yo le diría que mínimamente tuviera que tener un presupuesto de mensual, que tengan un Excel sencillo de todo lo que entra, todo lo que sale y que se haga, que tengan a la vista sus números claros. Eso es lo mínimo, digamos. ¿Cómo sabes si tu negocio te está dejando dinero o estás teniendo un negocio pero estás perdiendo todos los meses? O Mm, sea, lo claro, primero es mirar de frente los números, no tenerle miedo a eso. Creo que eso es como lo más sencillo. Después es capacitarse, o sea, formarse. Hay muchas mentoras que se encargan, o mentores que se encargan específicamente de toda esta parte financiera como tal, llevado tal vez a un presupuesto personal como un presupuesto de negocios, con lo cual, si yo tuviera que decir algo como sencillo es que uno tiene que tener en claro qué es lo que entra, qué es lo que sale respecto de su negocio, digamos. bien, ¿Cuál es el producto? Si tiene varios productos, si tenés varios servicios, ¿cuál es el que estás vendiendo más? Porque todo lo que no se mide no se puede mejorar. mm, ¿Cómo te das cuenta de que, por ejemplo, estás creciendo o estás evolucionando? Hace unos años atrás, cuando arranqué con todo este proceso de empezar a ver de frente mis números, me cambió totalmente porque es increíble cómo año a año vas viendo tu crecimiento. O no sé, yo lo manejo mensualmente, por ejemplo, pero tengo una plantilla que es anual, o sea, que claro. involucra el año completo
y es impresionante cómo te cambia el mirar de frente los números, que realmente cómo está yendo, porque a veces compararlo un solo mes es como no vas a ver la diferencia. Pero si vos llevas años viendo tu evolución y mirando de frente tus números, lo cambia todo. Y es amigarse con los números y amigarse, formarse y capacitarse en todo lo que sea dinero y finanzas. Sí, Sí, vos hablaste de una relación con el dinero. sí, ¿Crees que esa relación se puede mejorar en sí. poco tiempo, a corto plazo, diría? Yo creo que es un proceso, es dependiendo de a día de hoy cómo te sientas en tu relación con el dinero. La realidad es que si realmente fueras muy amiga del dinero serías multimillonaria. O sea, Sí, le digo a cualquier estaría. mujer o hombre que está escuchando, ¿no? O sea, Sí. porque el dinero también es una cuestión de energía. Un ejercicio que me gusta mucho es hacer ejercicio de la silla, capaz algunas lo conocen, que es sentate y poné en una silla enfrentada a un personaje que sea el dinero. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería este personaje? ¿Sería un hombre? ¿Sería una mujer? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué te dice? Porque también cuando uno piensa que el dinero en realidad podría personificarse en alguien, pensá cómo lo tratás al dinero. Claro. ¿Cómo Sí. tratás? ¿Lo tratás como tu mejor amiga o lo tratás, no sé, no me alcanzás, no sos suficiente? Tal cual, la Llegás, frase, llegás bien. y ya te estás yendo de nuevo. O sea, si todo el Sí. tiempo el uno es, aparte todo lo que traemos también del dinero, a ver, capaz que nos han dicho que el dinero es sucio, que tiene un montón de Mm, bacterias, esto, lo otro. sí, Mentira. O sí, sea, todo eso es, a ver, yo creo que el teléfono que tenemos todos los días sí. es Tiene, mucho más sucio capaz que el papel como tal. Entonces traemos un montón de creencias respecto del dinero, entonces es empezar a verse y, no sé, yo hace como 2 o 3 años fácil que estoy trabajando en mi relación con el dinero, he visto mucho cambio, pero aún todavía siento que es un proceso, es un proceso que que es como cada para, una, claro, sí, que cada sí, una tiene sus totalmente, tiempos. Y sí, sí, ahí, sabes que también otro de los puntos que aparecen en estas entrevistas es esto de ponerle el valor al servicio, de creer que no uf, lo van a pagar, de creer que es muy alto lo que estoy ofreciendo, no me sí, lo va a comprar nadie, hago un evento, no va a venir nadie. Voy a hacer un taller, ¿quién va a pagar 10.000 pesos por mi taller online? claro, ¿Qué sí, hacemos con pasa un eso? Con el valor. ¿Cómo aplicás vos o qué cosas hiciste vos en tus comienzos para empezar a ponerle valor real a ese producto o a ese servicio? Claro, yo creo que cuando hablamos del precio de un producto o servicio como tal, hay algunos rubros que son más fáciles, porque no sé, por ejemplo, vendo ropa, vendo una remera, Sí. y más o menos vos sabés que tenés un costo, tenés un porcentaje de ganancia y capaz no es muy difícil, porque de última ganas más, menos, pero un poco el mercado también te lleva a ese determinado precio. Lo que veo que cuesta más es cuando es servicio, justamente. Cuando hablamos de un producto en donde estoy aportando conocimiento, experiencia y te llevo a un resultado o un evento, como lo dijiste, por ejemplo. Y ahí yo creo que a ver, hay muchas metodologías, porque seguramente habrás escuchado el producto high ticket, el producto de medio ticket, low ticket, pero ahí el punto para mí es poner un precio que vos creas que vale. Si Mm, querés lo puedes comparar con el mercado. Una vez escuché a una mentora que dijo, en realidad vos un poco competís en precios según el amor propio que tengas de vos mismo. Porque en temas servicios, el precio es muy subjetivo. Porque hay personas que cobran, no sé, 2.000, $5.000 por una mentoría y capaz otra persona cobra 300.
por lo mismo, Claro, por la autoestima, por el amor propio que una tenga respecto de lo que vale su servicio. Entonces yo creo que también mucho es, en este caso, un proceso progresivo, porque un poco es esto de validarme a mí misma que me lo van a pagar. Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, porque te dijeron, vos tenés que cobrar tu mentoría $1.000, pero vos ni ahí te crees que vale $1.000 tu mentoría. Energéticamente no vas a poder hacer el cierre de ventas, claro. porque por una cuestión energética, la otra persona, al ofrecerle No vos tu sirve. mentoría, ya sea una reunión presencial o virtual, generás ese miedo, ese rechazo y algo ahí que no es congruente y la venta o casualidad No no se se da. cierra. Wow, claro, sí, son Entonces, muchas cosas las que pueden sí. pasar. Mm, Entonces ahí es donde yo lo que recomiendo siempre es poner el precio que vos sentís que vale. No importa si al principio es poquito. bien, Capaz que comparado con otra mentora que hace lo mismo, que por decir un número, la otra mentora cobra $1.000, vos estás cobrando 200. Pero el punto un poco es que vos te pruebes a vos misma que puedes pagar, que la persona te paga. Después haces, yo lo que en general aplico es cada 2 o 3 propuestas, voy subiendo un poco lo que es el precio, claro. hasta Bien. llegar al precio que realmente digo si lo vale y si creo que me van a pagar. Sí, tiene que haber una congruencia, como vos dijiste. Sí, Sí, tiene que unir sí, eso que yo siento y sí. que vale. Bien. Sí, totalmente. Aunque al principio sea, porque para mí la competencia no es con el otro, sino es con una misma en realidad. Mm, Es sí, comprobarse a una misma. Entonces ahí es donde eso es lo que yo recomiendo. No me guío mucho. En su momento sí lo hice y no me funcionó. bien, Pero es eso, por eso siempre traigo esto cuando tengo que decirle a una clienta, por ejemplo, esto de qué precio pongo, porque sí me lo preguntan, y es esto de poner el precio que vos creas mm, que te van a pagar y a la vez que vos sientas que es mucho y que te lo van a pagar fácilmente. Desde una cuestión energética y una congruencia con decir, si este precio creo que me lo van a pagar y vas a ver que va a ser más fácil cerrar la venta. bien. Jessy, vos estás dando mentorías, ¿verdad? Para ayudar a las mujeres Sí, con sus negocios. ¿Cómo son tus sí, sí. mentorías? A día de hoy arranqué de nuevo Estoy en realidad en una evolución de mis mentorías. Hace poco lancé un programa pregrabado que está disponible online que se llama Brújula Interna y ahora estoy arrancando de nuevo con los procesos de mentorías como tal. En general duran entre 5 a 6 semanas en donde trabajamos toda esta parte de la mentalidad para arrancar y después trabajamos en distintos módulos que llevan desde el negocio, la propuesta como tal, orientado mucho a todo lo que es la parte de negocios digitales, a las redes sociales, a fin de que tengas como tu ecosistema digital. Eso es Bien. un poco en que basan mis mentorías. Bien, está bueno saberlo porque en realidad cuando empezamos con lo que es marca personal, se abren tantas puertas que en Sí, definitiva queremos usar todas las puertas que se sí. abren, pero que muchas veces no podemos hacer todas, ¿no? Y No, quizás porque ahí nos... en Sí, realidad es un proceso como todo. O sí, sea, nosotros en las mentorías trabajamos en distintos pilares de negocios, que los distintos pilares, este modelo de negocio está pensado un poco a largo plazo, porque es casi claro. imposible que hagas no sé, en 2 meses todos los pilares, porque justamente trata de diferentes productos y la idea es que tengas un Mm, ecosistema en productos y servicios que lo tenés que ir trabajando paso a paso, digamos. O claro, sea, no lo puedes hacer todo junto. Entonces también la invitación para mí es pensar los negocios en el mediano largo plazo, claro. pero el punto es ir avanzando hacia eso y que no te quedes, porque a ver, información hay muchísima,
ruido hay por todos lados. El tema es cómo una se enfoca a sacar adelante su negocio, porque en definitiva es responsabilidad de cada uno. Claro, es saber también hacia dónde. Muchas veces Sí, también como que no sabemos para dónde ir, ¿no? Vamos por allá, hacemos esto o hacemos... ¿Cómo sostenemos también nosotras que nos distraemos mucho con muchas, sí, más hablando en lo digital, redes sociales y demás, que hay comparación? Hay uf, una cosa de que no podemos seguir una estrategia porque nos sí, aburre, porque sí, otra persona hizo esto o nos dijeron tal cosa. sí. ¿Vos Hay cómo llevas, muchísimo. claro, cómo hiciste para liderar un equilibrio, tu equilibrio? ¿Vos cómo hiciste para silenciar todo lo externo e ir por el camino en el que transitaste? Y para mí yo aplico mucho mi propia metodología, por eso, o sea, lo enseño porque me di cuenta que primero lo apliqué en mí y después me di cuenta que a clientas le ha servido mucho, y es un poco, llega un punto en el que te tenés que abstraer de todo el ruido externo. Pero Sí. la abstracción solo parte de que uno conozca cuál es su objetivo, cuál es su visión de vida, e ir hacia allá con diferentes acciones. O sea, teniendo un plan, que a ver, el plan no te va a salir tal cual, o sea, en general no te va a salir tal vez tal cual como planeaste, pero es como tener un norte hacia dónde ir. Entonces, cuando uno tiene claro el hacia dónde quiere ir, su visión de vida y de negocio, porque para mí involucra el todo, no es una cosa o la otra, porque no lo vas a poder sostener si, por ejemplo, tu visión de negocio no involucra tu vida. O sea, en realidad el principal negocio, lo primero es tu vida. Entonces, un poco el negocio se tiene que adaptar a tu vida y no al revés, como solemos querer hacer, esto de hacer todo para el negocio, dejando un poco de Mm, lado nuestra vida. Entonces, cuando tenemos claro eso, es más fácil elegir que sí y que no. O sea, es como, no bien, podemos decirle que sí a todo porque en el medio tal vez nos estemos dejando de lado a nosotras. sí. Y creo que no sé si con eso responde un poco la Sí, pregunta. sí, 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 porque hay muchas cosas que nos distraen o que Sí. queremos y que por ahí no hacen que llevemos nada en equilibrio, así como Claro, las yo finanzas. diría como esto de tener en claro lo que no es negociable para vos. O Mm, sea, qué es lo que a día de hoy, teniendo la vida que tenés, los resultados que tenés y tal vez eso que querés lograr, qué es lo que ya a día de hoy tuvieras que sacar de tu vida, qué es lo que ya no suma o ya tiene como su fecha de caducidad. claro. Y partir de ahí es un ejercicio que recomiendo mucho, es realmente ponerme a escribir mi yo del futuro. No sé, mi yo de 3 años en el futuro, 5 años, a detalle. O sea, escribí cómo es un día ideal en tu vida, qué hora te levantás, qué es lo que haces, con quiénes te relacionás, cómo comes, qué deportes, o sea, todo a detalle. Bien, Para mí eso te da un norte. Y acá de soñar sin límites. O sea, no, porque a veces ¿qué pasa? Bueno, escribo mi yo del futuro, pero pensando en la vida que tengo hoy. No, claro. no. Ah, no, eso no se puede. Claro, no, No, es porque esta es tu versión. claro. Esta es Ah, tu bien. versión, que en Me suele realidad pasar, es, ¿eh? Me suele pasar que claro, digo, ay, pero sí. claro, hoy en día, no sé, no vivo en la casa que quiero, entonces pienso desde acá para allá. No. Sí, hay una pregunta que me encanta, que es, si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? Partí de ahí. Qué buena pregunta. Entonces, Dejen ahí en los comentarios, porque esta va a estar en YouTube, me así que encanta. comenten cuando lleguen a este lugar, respondan, por favor, esta pregunta que hizo Jessie. Y No, no, entonces creo que a partir de esa pregunta, a ver, somos soñadores de por sí. Entonces, si nos sacáramos todas esas limitaciones y las creencias, y a día de hoy lo que todavía no resolvimos, porque a día de hoy tenemos determinados problemas que no resolvimos por la versión que estamos siendo, que es la versión un poco la anterior que nos trajo hasta acá. claro.
pero esta versión, comparado con 3, 5 años, ya resolvió todo esto. Sí. Ya está. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo resolvería esta situación mi yo de 3 años en el futuro? Mm, Seguro que se ríe, o sea, se sí. ríe de que esto fuera un problema. Sí, tal cual. Tal cual, ¿no? Qué lindo esto de poder desarrollarse, de poder avanzar, dejar muchas cosas que tenemos que dejar Sí, para seguir creciendo. Y algo que también me pasaba de encontrarme en estas entrevistas a lo largo de estas temporadas, es que por lo general hay cosas que se ven inalcanzables, que es un poco esto de que vos hablas de lo del futuro, como sí, tomarse vacaciones, como comprarse eso que realmente esa ropa para ser speaker, sí, sí, como que hay cosas que se ven inalcanzables. ¿Te sí. pasó de ver cosas inalcanzables vos en tus inicios? Sí, en realidad, a ver, yo siento que cuando era chica, a ver, mi familia era muy humilde. Yo Sí, igual no siento que haya tenido escasez cuando era chica, porque en realidad cuando uno es niño no tiene tanto punto de vista. Es más, cuando somos grandes, como que nos vamos encasillando más. Y yo me acuerdo, vivía en el campo, o sea, mis primeros 12 años fueron en el campo. Yo tenía una tía muy cercana que siempre iba, que como mi segunda mamá, que llevaba las revistas Caras, y todas esas revistas en su sí, momento que eran muy vigentes, en donde vivía viendo toda esta parte de los famosos, las estrellas, o sea, como sí, era normal para mí eso, independientemente de que no lo vivía, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces todo eso que vivimos nos limita mucho, porque dependiendo de lo que viste, de lo que te contaron, de lo que fue normal o no para vos, es como uno después lleva adelante su Vos, vida. vos veías la revista y ¿qué sentías? ¿Qué decías o qué pensabas? Claro, mi mente volaba. O sea, Claro, por eso digo que somos muy soñadores y claro, después me pasó que en un momento de mi vida más adulta, con el trabajo, estábamos construyendo la casa y todo, yo siempre lo digo que un día como que todo eso se borró, es como todos esos sueños que yo tenía, desapareció. Es como caí en el piloto automático, en la monotonía, en donde, bueno, ¿y ahora qué? Como fuerte, fuerte, fuertísimo. y Sí. eso creo que fue lo que me llevó, como esa sensación, Mm. me llevó a que el cuerpo me empezara a pasar factura porque realmente estaba frustrada, sentía como que no tenía un norte. Entonces, Claro. a todo esto, ¿cuál era la pregunta? Porque creo que me No, fui por las no, ramas. porque ¿qué pasaba esto de ver inalcanzable, ¿no? De ver, vos decías que veías revistas y que, Claro claro, eso, que sí, cuando uno es chico, cuando uno es sí, niño, niña, no tiene demasiado punto de vista y no se pone a pensar si es o no sí, inalcanzable. Pero cuando somos grandes, empezamos con los filtros de ahora, a decir, che, esto no lo voy a poder lograr, esto es imposible para mí. mm, Pero cuando uno se trabaja, o se sabe que todo es un proceso y que tal vez a día de hoy no lo tengas, pero que en 2, 3 años, 5, 10 lo puedes tener tranquilamente. Todo eso que a día de hoy es un sueño. Por eso claro. es importante esto de para mí escribirlo, de hacer los ejercicios, porque a mí me ha pasado de ver, a mí me gusta la escritura, o sea, todo este tipo de ejercicios yo los hago, los escribo, porque me ha pasado de decir, de ver cuadernos de años anteriores y decir, wow, eso lo había escrito en su momento. Eso Wow, que al día de hoy para mí es realidad, lo había escrito y me pasa que a día de hoy me sorprendo todavía porque siento que mi versión pasada creó esta vida y la vida que tengo ahora y la versión de ahora va a crear la vida futura, pero es ser consciente de qué es lo que uno está eligiendo a cada momento. claro. Pero para mí no hay imposibles, o sea, Bien, si uno cree que es imposible, tiene razón. Y si cree, como lo dijo Henry Ford, y si cree que no es imposible, también tiene razón. sí, es verdad. Bueno, hay que creer que todo es posible. Sí, sí, Cuando, y a sí, la vez
es accionar para eso, porque de también sería accionar. una ilusión decir, bueno, sí, yo creo que el universo me corresponde por derecho divino y uno se sienta a esperar a tomar mate. No, No, no tomamos mate, no nos claro, sentamos. claro, es como, hay que hacer la parte que a uno le toca. Y esto en el desarrollo personal se ve mucho en esto de sanar constantemente, ¿no? Claro, Pero uno o sea, sí, uno tiene que sanar, pero no se puede quedar eternamente en el pasado sanando y después no haciendo lo que corresponda en el presente. Es, voy al pasado, vuelvo, voy al futuro, vuelvo, pero acciono en el camino para que sí. eso suceda, porque estamos en un mundo terrenal en donde nos toca hacer, o sea, no nos peleemos con esta parte de la acción. Jessy, ¿cómo hacemos para vender más y mejor? Porque una cosa es llevar un negocio, bueno, nos desarrollamos, vamos aprendiendo desarrollo personal con todas las herramientas que vos misma ahí brindaste para la Sí. audiencia y creamos nuestro negocio, hacemos nuestros números, lo que entra, lo que sale, bueno, ya tenemos todo controlado. Pero Sí. bueno, ¿cómo hacemos para que estos números crezcan? Las Yo creo ventas. que, yo Sí, creo que esa es como la parte fundamental, el conocer mis números y por sí. otro lado es también amigarme con las ventas, porque pasa muchas veces también de que en realidad le tengo mucha resistencia a vender, a mostrar mi producto, mi servicio, pero cuando en realidad entiendo que a la otra persona le estoy haciendo un favor, o sea, pero desde desde que yo creé este producto, este servicio, la otra persona necesita ese producto y a la vez en realidad es un acto de servicio el vender. O sea, es casi que egoísta no venderlo, Claro. pero ahí también he visto muchos temas con la venta como tal. O sea, esto Claro. de resistir la venta, ¿no? Y también creo que es una habilidad a desarrollar, así Bien, como sí, lo es la... porque, claro. Sí, Porque al resistirte es como resistir esto de la relación con el dinero, de sí. las limitaciones de uno, es más o menos la Sí. misma, una área que Sí, es sí o como, sí, sí, así como te dije, trabaja tu relación con el dinero, también te digo, trabaja y formate en ventas, claro. formate en comunicación, porque hay habilidades que al ser dueñas de empresas, dueñas de negocios, no podemos evadir. Sí o Mm, sí lo tenemos que poder hacer. Y sí, puede que a día de hoy no tenga las herramientas, yo en su momento no las tenía y me costaba mucho más el hecho de vender, tenía mucha resistencia con la venta, capaz a alguna le sirve. Yo crecí con mi agua que los echaba a los vendedores cuando venían a golpear la puerta. Así que, no le daba ni... así que imagínate que yo crecí con Claro, eso. sí. Entonces, había un montón de creencias y limitaciones ahí de que vender era malo. Fuerte, que te iban a echar también podrías interpretar, Claro, ¿no? el miedo al Al rechazo. rechazo, O sea, sí, esto no sé, me pasaba cuando recién arranqué que cada vez que me decían que no una propuesta me lo tomaba personal. Pues decía, claro. no debo servir para esto, no debo ser tan bueno. Y empezás otra vez a buscar los libros, porque ya llega un momento que buscas cuál es la formación que me recupera de esto. Claro, Sí, sí, y a Jessy, ver, sí, de la experiencia, por ahí digo que pasé por varias formaciones, algunas más agresivas en ventas, otras no, y en el camino uno va tomando lo que le sirve y lo que no lo sí, va dejando, pero sí creo que es fundamental formarse en ventas. bien. Es una habilidad, Una habilidad a desarrollar. sí, Entonces totalmente, tenemos mucho a accionar ahí, porque como dijiste, no nos podemos quedar sí, sentadas a tomar mate porque el universo quiere que estemos mejor. No, accionamos. Todo lo que dijo Jessy, sí. la verdad es de mucho valor. Jessy, ¿vos qué le dirías a esa mujer que tiene un negocio y que tiene que crecer? Porque tiene que crecer ese negocio. Sí, ¿Cómo, qué le dirías sí. vos? ¿Qué consejos le darías o qué palabras vienen hoy para compartir? Yo que le diría si su intención genuina es crecer y si su negocio tiene que ver con su para qué, porque, a ver, hacer un negocio solo por dinero y para mí se queda corto, porque llega un momento en el que si ya estás facturando lo suficiente y tenés una vida cómoda, es como, ¿para qué lo seguirías? Para mí un negocio que trasciende es aquel que va ligado al para qué de esa mujer y, y es
hacer lo que haga falta para mí, lo que se requiera, y eso involucra formarse en distintas habilidades, o sea, desarrollarse, trabajarse personalmente, porque como dije al inicio, somos principiantes al próximo nivel, entonces, si a día de hoy no estás teniendo los resultados que querés, seguramente falta conocimiento, falta información, que simplemente lo tenés que desarrollar y entender también que es un proceso que no va a ser lineal, que seguramente vas a tener altas y bajas, pero es si tu para qué es más grande, o sea, va a ser más fácil hacerlo. Ahora, si capaz si lo haces porque te dijeron que era el negocio del momento, capaz no te funcione, capaz te frustres y ahí es realmente revisar qué de verdad querés. Y ahí volvería a la pregunta de si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? Wow, bien. Gracias, Jessy. Te agradezco mucho Gracias a vos. por esta tarde. Gracias, mil gracias por la invitación y bueno, espero que este mensaje llegue al mayor número de personas Sí, posible.